Bien, el día de hoy voy a reemplazar a su profesora, que ha tenido algunos inconvenientes. Vamos a revisar en esta semana 2 dos momentos importantes de la historia de la filosofía, que son la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Esta última a veces también conocida como filosofía del siglo XIX, si es que se asocia con cuatro autores: Hegel, Comte, Marx y Nietzsche. Empecemos obviamente por la filosofía moderna, que normalmente abarca o se considera que abarcó los siglos XVII y XVIII, aunque también suele uno encontrar que algunos historiadores remontan este periodo de la filosofía moderna al Renacimiento y el humanismo de los siglos XV y XVI. Ocurre que en el Renacimiento y el humanismo, como ustedes sabrán, se empieza a gestar una crítica al teocentrismo que había tenido la filosofía durante toda la Edad Media. No solamente filósofos, sino también artistas y literatos, renacentistas y humanistas, empiezan a colocar en el centro de sus investigaciones y expresiones al ser humano, sin que esto deba llevarnos a pensar que estos filósofos, artistas y pensadores fueron necesariamente ateos o agnósticos. Ese renacimiento y ese humanismo, entonces, va a poner las bases para lo que luego se va a conocer como filosofía moderna. Y dentro de la filosofía moderna, a quien se suele interpretar como el padre es a René Descartes. René Descartes justamente desarrolló una filosofía que cumple con todas estas características que tú estás visualizando en las diapositivas. René Descartes abogó por una independencia de la filosofía frente a la religión, desarrolló una nueva concepción de la naturaleza y del hombre, cuestionó la autoridad religiosa y política y ante todo va a darle un enfoque nociológico a su filosofía. Aunque la nociología es la disciplina que más predomina en el marco de la filosofía moderna, no hay que olvidarnos que en este periodo también tuvo una enorme preponderancia la filosofía política, la ética, la estética y la metafísica. Ahora, si solamente nos concentramos en la nociología de la modernidad, tendremos que estudiar tres corrientes nociológicas fundamentales: el racionalismo, representado precisamente por Descartes; el empirismo, representado por Locke y Hume; y el criticismo, cuya figura más representativa es Kant. Es más, debemos entender el criticismo de Kant, como vamos a ver en un momento, como una especie de síntesis entre racionalismo y empirismo. Kant va a tomar lo mejor de cada una de las corrientes nociológicas anteriores, señalando que tanto la razón como los sentidos son igual de importantes para
alcanzar un conocimiento seguro. No tenemos por qué oponer la razón a los sentidos, señala Kant, sino que ambas trabajan en conjunto en el origen de nuestras ideas. Piero pregunta si de esta etapa es también Baruch Spinoza. También es de esta etapa. Baruch Spinoza, junto con Gottfried Leibniz y René Descartes, son los representantes del racionalismo. Y como ya les dije, en el empirismo tenemos a Locke y a Hume, aunque también cabría considerar a George Berkeley. Entremos en detalles con relación a René Descartes, que es el representante más importante del racionalismo y también el padre de la filosofía moderna. Una pregunta con la que podríamos arrancar podría ser la siguiente. ¿Por qué René Descartes fue el fundador de la filosofía moderna? ¿Por qué se le considera de esta manera? Ocurre que Descartes fue el primer filósofo que de manera sistemática y coherente puso en cuestión el criterio de autoridad que había predominado durante gran parte de la Edad Media. Criterio de autoridad que sobre todo había predominado en lo que conocemos como escolástica. ¿En qué consistía este criterio de autoridad de los medievales? Consistía en suponer que algo resultaba verdadero simplemente porque se encontraba respaldado por una autoridad, sea una autoridad política, una autoridad intelectual o una autoridad religiosa. Como de pronto tú ya sabes, en la escolástica medieval, la figura intelectual preponderante fue Aristóteles. Fue, digamos, el que más influyó en Santo Tomás, San Anselmo, Pedro Abelardo y otros filósofos medievales asociados con la escolástica. Influyó tanto Aristóteles en ellos que se podría decir que ninguno de ellos se atrevió a cuestionarlo. Partieron del supuesto de que todo lo que había afirmado Aristóteles tenía que ser necesariamente verdadero, cierto o seguro. Algo parecido pensaban los filósofos escolásticos a propósito de la Biblia. Si determinado principio, norma o idea se encontraba presente en el texto sagrado, entonces necesariamente tenía que ser considerado como cierto o seguro. No se ponía en tela de juicio. Descartes precisamente va a enfrentar esa línea de pensamiento que sus contemporáneos habían heredado de la Edad Media. Descartes lo que nos va a decir es que si queremos nosotros alcanzar conocimiento seguro, no podemos tener como único respaldo los dichos de las autoridades eclesiásticas, políticas
e intelectuales. Por encima de todo, debemos tener presente nosotros, si es que queremos investigar seriamente, la autoridad de la razón. Si hay que obedecer a alguien, si hay que apoyarnos en alguien, es en nuestra propia razón, en nuestro propio entendimiento, en las certezas que podemos alcanzar a través del intelecto. Se puede decir entonces que Descartes reemplaza el criterio de la autoridad por el criterio de la certidumbre. Y con ello va a decirnos él que solamente puede ser considerado como verdadero o cierto aquello que resulte evidente para nuestra razón. Si hay algo que no resulta evidente, claro y distinto para tu razón, entonces Descartes te recomienda que lo pongas en duda. Descartes te recomienda que lo analices, que lo estudies, que lo revises. No necesariamente que lo hagas a un lado como un planteamiento falso. Así se entiende por qué su método se denomina duda metódica. Propuso que debíamos dudar de todo lo que no resultase evidente para nuestra razón. Y algo que, por ejemplo, no resulta evidente para nuestra razón, si es que lo consideramos en primera instancia, es la existencia de Dios. Descartes habría dicho: todo este tiempo yo he creído en Dios, pero ahora que me pongo a analizar la idea de Dios, la he asumido como cierta simplemente por costumbre, por seguir a ciertas autoridades eclesiásticas e intelectuales. No es que esta idea de Dios me resulte evidente racionalmente. ¿Qué significa esto? Significa que tengo que poner en duda esta idea de Dios. No negarla de plano. No debo asumir de plano que simplemente Dios no existe, sino que tengo que revisar esa idea de Dios. Si resulta que esa revisión de la idea de Dios trae como consecuencia una certeza racional con respecto a la existencia de un ser supremo, entonces yo puedo asumir que Dios existe. Pero si en medio de esa revisión o análisis no alcanzo ninguna certeza, sino que la idea de Dios sigue permaneciendo como algo dudoso, oscuro y poco claro, entonces simplemente yo tengo que asumir que Dios no existe. Y fíjense ustedes que Descartes no solamente duda de la existencia de Dios, sino que llega a dudar de la existencia del mundo y de su propia existencia como individuo. Dice Descartes: ¿cómo puedo estar seguro de que esto que me está rodeando en este momento es real? Si me ha pasado infinidad de veces que, creyendo estar en la realidad, en verdad te estoy soñando. A todos nos pasa eso, ¿no? Que
pensamos que estamos en la realidad, pensamos que estamos en el mundo convencional y a partir de eso sentimos miedo, hambre, sueño, entusiasmo, alegría, etcétera. Y de pronto nos damos cuenta de que habíamos estado soñando. De pronto nos damos cuenta de que habíamos estado durmiendo. ¿Por qué no pensar, dice Descartes, que en este momento ¿qué me asegura que no estoy dentro de un largo sueño? Si es así, entonces el mundo no existe o no tiene una existencia como yo pensaba. Es más, puede que yo mismo sea simplemente algo así como la proyección de otro individuo. Puede ser que yo mismo no tenga una existencia como sujeto, como individuo, como un yo. Llega a decir Descartes, solo de manera hipotética, que cabe pensar incluso que algo así como un genio maligno puede estar engañándonos con respecto a la realidad y con respecto a nuestra propia subjetividad. No podría existir algo así como un ser diabólico que nos esté proyectando en todo momento un mundo que no es, una realidad que no existe, una individualidad que no tenemos. A mí se me ocurre que esta hipótesis del genio maligno y esta duda en general de Descartes con respecto a la existencia del yo y del mundo tiene bastante semejanza con lo que plantea la película Matrix. De pronto ustedes han visto las primeras partes y la tercera entrega que creo hace poco se ha dado. En esta película mencionada, lo que se nos formula es la posibilidad de que todo el mundo que experimentamos a nuestro alrededor no sea más que un conjunto de proyecciones generadas por máquinas. En realidad, estas máquinas lo que hacen es manipular eléctricamente tu cerebro para que tú proyectes una serie de cosas que en realidad no existen. No podría estar pasando eso, te está sugiriendo Descartes. ¿Por qué tenemos que confiar de los datos sensoriales? ¿Por qué tenemos que confiar de lo que vemos, tocamos u oímos? Si podría estarse dando que todo esto que tenemos alrededor sea un engaño, sea por lo que estamos soñando, sea porque nuestros sentidos estén fallando, o sea incluso porque un genio maligno nos esté engañando. Hasta ese extremo llega la duda metódica cartesiana. Llega a dudar no solo de Dios, sino también del mundo y del propio yo. Ahora, en este punto, Descartes va a dar el siguiente giro. Aunque es cierto que puedo dudar de muchas cosas, hay una sola cosa de la que no puedo dudar. No puedo dudar
de que estoy dudando, ya que toda persona que duda piensa. Ahora, si estoy pensando, si me encuentro teniendo una actividad intelectual, significa a su vez que existo, porque no hay alguien que dude y piense y al mismo tiempo no exista. De esto que Descartes, de esto colige Descartes que por lo menos ahora tiene una certeza, que es que él existe como un yo. Ya no tengo que decir que existo porque estoy viendo las cosas que están a mi alrededor, o porque tengo hambre, porque tengo sueño. Ya no necesito afirmar mi propia existencia como un yo, como un sujeto, como un individuo, partiendo de la experiencia o de las autoridades intelectuales, eclesiásticas y filosóficas, sino que tengo ahora una certeza racional de que existo. Ahora que tengo una primera certeza, dice Descartes, puedo aventurarme a seguir alcanzando otras certezas. Por ejemplo, había puesto en duda la existencia de Dios, pero ahora que yo he descubierto que soy un sujeto que piensa, ahora que yo he descubierto que soy un yo con intelecto, me percato de que en mi mente tengo una serie de ideas o contenidos. Y uno de esos contenidos o ideas que tengo yo, Descartes, en mi mente, es la idea de perfección. Entiendo el significado de lo perfecto. Conozco lo que significa el término perfección. No hace falta que nadie me lo explique. Pareciera que está grabado en mi mente desde que nací. ¿Cómo puede ser posible que yo, Descartes, siendo imperfecto, haya creado la idea de lo perfecto? No puede ser posible. No puede ser posible que este concepto de perfección esté en mi mente porque yo lo haya originado, sino que ha tenido que ser necesariamente un ser perfecto el que ha colocado en mi mente la idea de perfección. De esta forma, ¿qué es lo que ha comprobado? Queda comprobado, dice Descartes, que existe un ser perfecto, es decir, existe Dios. Fíjense ustedes que lo que ha hecho Descartes es desarrollar una demostración racional de la existencia de Dios. Porque si él puso en duda la existencia de Dios inicialmente, fue precisamente porque no resultaba esta una idea clara, distinta y evidente para su razón. La puso en duda y ahora que ha analizado los contenidos de su mente, ha alcanzado la certeza racional de que Dios existe.
Y por último, Descartes se aventura a mostrar racionalmente que el mundo existe. Y dice, si existe un ser perfecto, significa que ese ser perfecto posee todas las virtudes posibles. Es bello, verdadero, pero sobre todo bueno. Y si es bueno, ese Dios no podría estarme engañando con respecto al mundo. No podría estar permitiendo que un genio maligno, que un sueño, que mis sentidos estén confundiéndome con respecto a la realidad. Por tanto, todo lo que me rodea, todo esto que yo llamo mundo, universo o realidad, también existe. También es algo cierto, también es algo verdadero, también es algo seguro. En resumen, y esto es lo más importante que debes recordar, tras este proceso de duda metódica, radical, Descartes llega a concluir de forma racional que existe él como sujeto pensante, que existe Dios como ser perfecto y que existe el mundo como algo físico o material. Estas tres realidades descubiertas por Descartes racionalmente reciben también los siguientes nombres: sustancia pensante, sustancia divina y sustancia extensa. Es más, si no recuerdo mal, así los vas a encontrar en tu boletín. Tenlo en consideración por si acaso. Además de estas tres clases de sustancias que Descartes descubre a partir de su duda metódica, algo que tenemos que revisar son las clases de ideas que este filósofo concibió. Según él, en nuestra mente tenemos tres tipos de contenido. Tenemos ideas adventicias, ideas facticias e ideas innatas. Aunque suene un poco difícil, esta distinción en realidad es muy sencilla, porque ideas adventicias son simplemente para Descartes todas aquellas que se originan en el contacto de nuestros sentidos y la realidad que nos rodea. La idea de árbol, por ejemplo, es una idea con la que ninguno de nosotros ha nacido, ¿verdad? Ningún bebé recién nacido tiene en su mente la idea de árbol, señala Descartes, sino que todo ser humano necesita tener contacto varias veces con un árbol para que en su mente se imprima la idea de árbol. Otras ideas adventicias son la idea de hombre, la idea de gato, la idea de perro, la idea de mesa, la idea de computadora, la idea de taza, etc. Hasta ahí, si se dan cuenta, no hay ningún problema, no hay nada raro, no hay nada que no sepamos.
En segundo lugar, encontramos las ideas facticias. Las ideas facticias son todas aquellas que provienen de nuestra imaginación. Es decir, no provienen de hechos de la realidad, sino de combinaciones y mezclas que hacemos cuando queremos crear mitos, leyendas, alegorías, poemas y producciones culturales de ese tipo. Piensa, por ejemplo, en el ser mitológico que recibe el nombre de Pegaso, este caballo alado de la mitología griega. Es la combinación de dos ideas adventicias, diría Descartes. De la idea adventicia de ala y la idea adventicia de caballo. Lo mismo podríamos decir de la idea de sirena. Es una idea facticia porque combina dos ideas adventicias. La idea de pez y la idea de mujer. También con la idea de centauro tenemos el mismo caso, la misma situación, porque la idea de centauro combina dos ideas adventicias, la idea de caballo y la idea de hombre. Según Descartes, y esto es fundamental, la mayoría de nuestras ideas son ideas adventicias. También tenemos una proporción bastante elevada de ideas facticias. Pero las más importantes no son ni las adventicias ni las facticias, sino las innatas. Y como su nombre lo dice, son ideas innatas, todas aquellas que están en nuestra mente cuando nacemos. Venimos al mundo con ellas desde el punto de vista de Descartes. No las construimos, no las formamos a partir de la experiencia y de la imaginación. Dios las coloca en nuestra mente. Dios las coloca en nuestro entendimiento. Y esas ideas innatas son, por ejemplo, la idea de yo, la idea de sujeto, la idea de uno mismo, la idea de perfección y la idea de mundo. Para plantearlo en otros términos, digamos que todos los seres humanos, cuando estamos en nuestra etapa de recién nacidos, ya tenemos en nuestra mente la idea de que existimos como un yo, como un sujeto, como un individuo. La idea de que Dios existe y la idea de que existe un mundo que nos rodea. Son precisamente las ideas innatas las más importantes porque son las que están en la base de toda nuestra comprensión de las cosas. Vienen a ser como los pilares metafísicos de toda posible comprensión del universo.
Te mencioné al comienzo de la clase que en este periodo moderno de la filosofía se dio una discusión nociológica entre tres corrientes: el racionalismo, el empirismo y el criticismo. Acabamos de ver que el racionalismo de Descartes, por lo menos, tiene como una tesis central la defensa de la existencia de ideas innatas, ¿no? Descartes piensa que hay ideas con las que ya venimos al mundo, pese a que la mayoría de nuestras ideas no son innatas. El empirismo de David Hume y de George Berkeley debe ser interpretado por nosotros como una reacción contra el innatismo y racionalismo de Descartes, Leibniz, Spinoza. De entrada, John Locke nos va a decir lo siguiente: no hay ideas innatas. No hay una sola idea con la que ya hayamos nacido. Todas las ideas provienen sensoriales. Todos los conocimientos se originan en el contacto de nuestros sentidos con las cosas. Por ejemplo, dice Locke, para Descartes, la idea de infinitud que tenemos en nuestra mente necesariamente ha tenido que ser puesta ahí por un ser infinito, como Dios. Porque no cabría pensar que siendo nosotros infinitos, hayamos creado la idea de infinito. Sin embargo, menciona John Locke, eso es incorrecto. Es un razonamiento equivocado el de Descartes. Porque nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de abstraer a partir de datos sensoriales. Nosotros los seres humanos, por ejemplo, podemos posarnos frente al océano y al no ver el fin, el límite del océano, decir, el mar es infinito, el océano es infinito, el océano no tiene fin. Así es como se construyen ideas un tanto complejas o alejadas de la realidad, como la idea de infinito, la idea de eternidad, la idea de sujeto, la idea de mundo, etc. En suma, todas las ideas son derivadas de la experiencia, porque la mente humana viene al mundo vacía de ideas. Exactamente, John Locke acuñó la siguiente frase: venimos al mundo como una tabula rasa, es decir, como un papel en blanco en el cual paulatinamente se van inscribiendo contenidos o ideas. Había preguntado Valentino hace un momento
si el criticismo no era la síntesis entre el empirismo y el racionalismo. Efectivamente, este criticismo kantiano lo que buscó fue extraer lo mejor del racionalismo y lo mejor del empirismo, para desarrollar una concepción nociológica que no opusiese la razón a los sentidos y viceversa. Kant va a decir que Descartes se equivocó al pensar que hay conocimientos innatos. No hay conocimientos innatos, afirma Kant. No es que vengamos al mundo con ciertas ideas, con ciertos contenidos. Efectivamente, como sostuvieron Locke, Berkeley y Hume, venimos al mundo vacíos de ideas, insiste Kant. Pero, aunque no vengamos al mundo con ideas, sí venimos al mundo con ciertas estructuras mentales, a través de las cuales solemos ordenar la información que nos viene del exterior. Ojo, porque esto es bien específico, bien preciso, bien fino. Kant lo que te está diciendo es que no venimos con ideas, no venimos con contenidos, no venimos con conocimientos, pero sí venimos con algo así como filtros, moldes o esquemas. Todo bebé recién nacido, diría Kant, tiene como cierto aparato mental que le permite filtrar o interpretar toda la información que le llega del exterior a través de los sentidos. Empleando una metáfora, digamos que para Kant, todos los seres humanos venimos al mundo con algo así como lentes. Y es a través de estos lentes que están en nuestra mente que nosotros nos hacemos una idea de lo que es a nuestro alrededor. Ahora, yo te pregunto, si para Kant todos los seres humanos venimos al mundo no con ideas, no con contenidos, pero sí con estructuras mentales que nos permiten ordenar la realidad, ¿será posible que alcancemos un conocimiento de la esencia de la realidad? ¿Será posible para Kant que conozcamos de manera absoluta lo que está a nuestro alrededor? ¿Podremos captar la esencia de las cosas si es que siempre vamos a conocer lo que nos rodea a través de estos lentes, a través de estos filtros, a través de estos esquemas, a través de estas estructuras mentales? La respuesta es que no es posible. Claro, te diría Kant, si ya naces con ciertas estructuras mentales a priori,
si ya naces con ciertos esquemas, con ciertos filtros que te hacen interpretar de determinada manera la realidad, entonces nunca vas a poder captar la esencia de las cosas. Nunca vas a poder captar las cosas tal y como son, sino que siempre las vas a captar tal y como son para tu mente humano. Siempre vamos a conocer como humanos, pero este conocimiento humano que solemos alcanzar no necesariamente es la revelación de cómo son las cosas verdaderamente. Incluso hay algunos pies de página de los libros de Kant en donde él hace la siguiente insinuación. Dice, para que se entienda a qué quiero llegar, supongamos que existen seres inteligentes en otros planetas. ¿Acaso no podría ser probable que esos seres inteligentes de otros planetas tengan estructuras mentales diferentes a las nuestras? Sería muy probable, ¿no? Si tuviesen ellos estructuras mentales diferentes a las nuestras, ¿por qué ellos o nosotros tendríamos que pensar que conocemos las cosas tal y como son? En realidad, cada especie conocería las cosas tal y como son para cada una. Como menciona Valentino, cada especie tendría su propia concepción de la realidad basada en las estructuras mentales con las que habría nacido. En términos kantianos, en términos ya más filosóficos, no podemos conocer el noumeno, sino simplemente el fenómeno. Profesor, ¿y qué es el noumeno? El noumeno es la esencia de la realidad. El noumeno son las cosas tal y como verdaderamente son. Eso jamás lo conoceremos los seres humanos, afirma Kant. Porque siempre vamos a interpretar la realidad. Siempre vamos a acercarnos a las cosas a través de estos filtros, esquemas, categorías, conceptos, estructuras mentales con las cuales todos los seres humanos venimos al mundo. Tu conocimiento siempre va a ser un conocimiento propio de un humano. Y en ese sentido no puedes captar la esencia de la realidad. ¿Solo qué cosa puedes conocer? Puedes conocer el fenómeno. Es decir, las cosas tal y como las experimentas a través de los sentidos y tal y como las ordenas a través de tu razón o entendimiento. Por todo lo anterior, la filosofía de Kant es una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Kant le da igual importancia a la razón y a los sentidos. ¿Los sentidos de qué se encargan? Se encargan Kant de recibir la información que nos viene del exterior. Ahora, para construir ideas en nuestra mente, no es suficiente el trabajo de los sentidos.
porque los sentidos lo único que hacen es captar la información desordenada que viene del exterior. Pero ¿quién se encarga de ordenar esos datos sensoriales desordenados provenientes del exterior? La razón, el entendimiento. Es el entendimiento o razón el que le da forma a esos datos sensibles desordenados. Y así es como vamos nosotros construyendo las distintas ideas que tenemos en la mente. La idea de ser humano, la idea de perfección, la idea de gato, la idea de perro y todas las demás ideas. También había preguntado Kiara si John Locke rechazó la existencia de Dios. Volvamos a Locke un momento para absolver esa pregunta. Locke, pese a ser empirista, admitió la existencia de Dios. Simplemente no estuvo de acuerdo con la forma de probar la existencia de Dios desarrollada por Descartes. Locke diría que la existencia de Dios no puede probarse solamente partiendo de la razón, sino que la existencia de Dios tiene que probarse haciendo uso de la razón, sí, pero también de la experiencia. A partir de las creaciones de Dios que nos rodean a cada instante, para ascender paulatinamente hacia su existencia como ser supremo, también sirviéndonos de la razón. Ni siquiera era agnóstico, Mario. Quien sí era agnóstico era David Hume. David Hume sí fue un empirista más radical que Locke. David Hume pensaba que no podemos estar seguros más que de nuestra experiencia inmediata. Para Hume, todos nosotros solo podemos estar seguros de lo que estamos experimentando en este momento. No podemos estar seguros, por ejemplo, de lo que albergamos en nuestra memoria, porque nuestra memoria es frágil. Cosas que muchas veces asumimos como sucedidas, como acontecidas, como ocurridas, en realidad nunca ocurrieron, nunca pasaron. ¿A quién no le ha sucedido eso? ¿A quién no le ha sucedido que se ha puesto terco o insistente con relación a que algo pasó y de pronto uno mismo se da cuenta de que no sucedió, o por último de que no sucedió como uno pensaba al comienzo? Por eso no es confiable nuestra memoria, dice Hume. No es confiable lo que tenemos reservado en la mente, sino que solamente es confiable lo que podemos experimentar en este momento. Y como en este momento no podemos experimentar a Dios, porque Dios no se nos da a la vista, al oído, al tacto, al olfato, al gusto, entonces no podemos estar seguros de que Dios existe. Hay que mantener en suspenso simplemente la existencia de Dios. No negarla ni afirmarla. Precisamente eso es un agnóstico. Un agnóstico es alguien que se mantiene siempre en la duda con respecto a la existencia de un ser superior. En cambio, el ateo es el que afirma categóricamente que Dios no existe. Y si tú le preguntas,
¿cómo estás tan seguro de que Dios no existe? El ateo te responde, se puede argumentar racionalmente que Dios no existe. Es una certeza la que tiene el ateo. En cambio, el agnóstico no tiene una certeza. Hume es agnóstico. Kant, ¿qué sería? A ver, ¿ustedes qué piensan? Kant sería un agnóstico, un ateo o un filósofo que asume la posibilidad de demostrar racionalmente la existencia de Dios. ¿Mm? Si Kant piensa que el comienzo de todo proceso cognoscitivo tiene que ver con datos sensoriales, entonces lo primero que nos diría sería, Dios se da como un dato sensorial. Dios puede ser experimentado. Tendríamos que responderle nosotros que no, ¿no? Porque Dios no se nos da a los sentidos, no se nos da puntualmente a la vista, al olfato, al tacto. Entonces diría Kant, si no se nos da Dios a los sentidos, significa que no lo podemos procesar a través de nuestra razón. No podemos ordenarlo, no podemos estructurarlo, no podemos concebirlo y por ende no podemos conocerlo. En suma, Kant no es tanto un ateo, sino un agnóstico, como ha señalado Diego. Kant simplemente diría, Dios es algo incognoscible. No podemos estar seguros de que existe o de que no existe, en tanto que no podemos experimentarlo ni procesarlo racionalmente. Si tuviésemos que ubicarlo del lado del mundo fenoménico, del lado del mundo nouménico, tendríamos que ubicarlo del lado del mundo nouménico. Porque como te estuve comentando hace rato, el mundo nouménico o el noumeno es simplemente el ámbito que no podemos conocer los seres humanos. El ámbito que se escapa a nuestros sentidos y a nuestra razón. Eso es algo muy peculiar de Kant que tú debes recordar. Kant, en contra de Descartes e incluso en contra de Locke, le puso límites al conocimiento humano. Hay muchas cosas que podemos conocer, diría él. Si es posible que hagamos ciencia física, ciencia matemática, ciencia biológica, ciencia química. Pero tampoco pensemos que podemos conocerlo todo como seres humanos. Tampoco nos atrevamos a decir que nuestra razón hasta puede demostrar la existencia de Dios, la existencia del alma y tantas otras cosas más. Pasemos ahora al siglo XIX. El siglo XIX tiene como uno de sus representantes importantes a Hegel. Y a Hegel pienso yo que podemos entenderlo
relacionándolo con Kant. Te mencioné hace unos instantes que Kant le pone límites al conocimiento humano, ¿verdad? Kant establece una distinción entre mundo fenoménico y mundo nouménico. Mundo fenoménico es lo que tú y yo podemos conocer y mundo nouménico es lo que simplemente se escapa a nosotros. Porque como seres humanos tenemos límites cognitivos. Ya, Hegel va a romper ese esquema fenómeno, noumeno, mundo fenoménico, mundo nouménico. Hegel piensa que el conocimiento humano no tiene límites. Hegel es un optimista nociológico en todo el sentido de la palabra. Como dice la misma diapositiva, Hegel está convencido de que los seres humanos podemos alcanzar un conocimiento absoluto de la realidad. Y este conocimiento absoluto acerca de la realidad no requiere de que nos apoyemos en datos sensoriales, afirma Hegel, sino que basta la razón, basta el entendimiento, basta el intelecto. Por todo ello, a la filosofía de Hegel, recuérdala como un idealismo absoluto, o incluso como un racionalismo radical. Descartes hace un momento parecía demasiado optimista con respecto a la razón, ¿verdad? Y parecía bastante pesimista frente a los sentidos. Porque Descartes nos había dicho que los sentidos en realidad no nos brindan datos seguros y más bien la razón sí. Había llegado a decir Descartes que hay conocimientos innatos, es decir, netamente racionales. Conocimientos no originados en la experiencia, como el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de Dios y el conocimiento del mundo en general. Aún así, Descartes no solo habló de ideas innatas, no solamente Descartes le dio importancia a las ideas derivadas de la razón, sino que también le dio relevancia a las ideas adventicias, a las ideas que provienen de la experiencia sensible. Es más, te comento que Descartes fue bastante optimista con respecto a los avances que estaban haciendo científicos como Galileo. Descartes se carteaba con Galileo, estaba al tanto de los descubrimientos del famoso científico italiano. Descartes no despreciaba la ciencia física por estar esta demasiado vinculada con los sentidos. En cambio, Hegel sí. Por eso Hegel es un racionalista y un idealista que va más lejos todavía que Descartes. Se puede alcanzar un conocimiento absoluto de la realidad únicamente basado en la razón. Los sentidos no pueden ser una fuente de conocimiento, porque los sentidos, dice Hegel, suelen equivocarse, suelen ser imprecisos, suelen ser inexactos. La razón, a través de deducciones lógicas,
puede decirnos cómo es exactamente todo lo que constituye el universo, tanto en los ámbitos metafísico, ontológico, nociológico y físico, como en los ámbitos religioso, estético, político, ético y axiológico. Eso va a caracterizar la filosofía de Hegel. La filosofía de Hegel se va a caracterizar por ser un gran sistema racional que comprende todas las dimensiones de la realidad. Es un sistema enciclopédico, no especializado. Hegel, podríamos decir, reivindica más que ningún otro filósofo el carácter totalizador de la filosofía, en desmedro de la ciencia, que más bien es altamente especializada. Eso podríamos mencionar en primer lugar, sobre la filosofía de Hegel. En segundo lugar, cabe destacar que la filosofía de Hegel nos presenta la realidad como algo que se encuentra en incesante movimiento dialéctico. ¿Y qué significa que la realidad se encuentre en incesante movimiento dialéctico? Significa simplemente que todo lo que nos rodea supone una lucha de opuestos, una lucha de contrarios, una lucha de principios antagónicos entre sí. Esta concepción dialéctica de la realidad está presente, por ejemplo, en los filósofos presocráticos, quienes pensaban que la realidad se podía describir como el enfrentamiento del amor y el odio, de la guerra y la paz, de la vida y la muerte, del día y la noche, del verano y el invierno, del agua y el fuego. Ya, esa misma concepción dialéctica del universo que tuvieron los presocráticos va a ser actualizada por Hegel. Y por eso él va a decir que en todo momento se está dando en la realidad una tesis, una antítesis y una síntesis, siendo la síntesis aquello que resuelve el conflicto, aquello que extrae lo mejor de cada uno de los bandos opuestos para hacer progresar la historia de la humanidad. Te doy un ejemplo puntual que brinda Hegel a lo largo de sus obras. Centrémonos, nos dice él, en un capítulo de la historia de la humanidad. El capítulo del siglo XVIII francés. El siglo XVIII francés, en lo político, ético y social, se caracterizó por la presencia de la monarquía absolutista. Esa monarquía absolutista francesa en el siglo XVIII, podríamos decir que durante cierto tiempo
generó cierto orden, estabilidad y paz, aunque sobre la base del despotismo, el autoritarismo y la tiranía. Fue la tesis, ese absolutismo monárquico. Ahora, esa tesis, ¿qué fue lo que generó? Generó una reacción, ¿verdad? Porque si bien tuvo ciertos aspectos positivos, también tuvo una serie de aspectos negativos, dice Hegel. ¿Y cuál fue exactamente esa reacción contra el absolutismo monárquico francés? El movimiento revolucionario francés, asociado con personajes como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Robespierre, Danton y muchos otros. Todos estos revolucionarios franceses, tanto en el ámbito intelectual como en el ámbito político, buscaron rechazar el absolutismo monárquico. Se enfrentaron al rey y a sus intereses. Y eso tuvo como consecuencia una serie de matanzas, un conjunto de hechos violentos, la aparición de la guillotina como una forma de matar a los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, dice Hegel, la Revolución Francesa enarboló ideales nobles y positivos, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero hizo uso de la violencia y por eso nunca pudo generar una estabilidad en Francia, un orden. Tiempo después, podríamos decir que se logró una síntesis de esos dos contrarios que se enfrentaron en Francia. Se alcanzó una síntesis del absolutismo monárquico y el movimiento revolucionario. Y esa síntesis tuvo la forma de lo que nosotros conocemos como Estado constitucional. El Estado constitucional como forma de organización política tiene todo lo bueno del absolutismo monárquico y todo lo bueno del movimiento revolucionario francés. Un Estado constitucional que tiene de bueno del absolutismo monárquico, tiene de bueno que puede garantizar el orden a través de la figura de un presidente, de un parlamento, valiéndose también de la policía, los impuestos, las leyes, las constituciones, etc. No trae consigo un caos o desorden como el del movimiento revolucionario francés. Ahora, al mismo tiempo, el Estado constitucional tiene cosas positivas del movimiento revolucionario, porque el Estado constitucional, ¿qué cosa garantiza? Garantiza la libertad, la igualdad y el bienestar de los ciudadanos. Y desde el punto de vista de Hegel,
Así es como siempre se da el progreso en la historia de la humanidad. El progreso se da a través de luchas de contrarios que luego se resuelven en una síntesis. Y después de eso, ¿qué pasa? Vuelven a nacer otros contrarios enfrentados, otros movimientos ideológicos opuestos, otros bandos sociales contrapuestos. Y una vez más se da una síntesis, y otra vez se da la lucha de contrarios, y una vez más una síntesis, y así sucesivamente. Aquí lo que tú debes recordar, para que te quede más o menos claro el pensamiento filosófico de Hegel, es que según él, la historia de la humanidad se encuentra en constante progreso hacia un fin. ¿Y cuál es ese fin? El fin es el saber absoluto y la libertad humana. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que para Hegel, en algún momento de la historia, va a suceder que alcancemos un conocimiento absoluto de la realidad. Y a su vez va a suceder que logremos la libertad, todos los seres humanos sin excepción. Piero había preguntado si esto es la dialéctica del amo y el esclavo. Claro, tiene que ver. Fíjate que esto que se suele llamar la dialéctica del amo y el esclavo, ¿qué cosa revela? Revela la lucha de contrarios, ¿no? Esa lucha de contrarios, te diría Hegel, siempre se da. Esa lucha de contrarios se ha dado en Grecia, Roma, la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna. Sin embargo, no es una lucha de contrarios, no es un enfrentamiento de opuestos que no traiga un progreso al fin y al cabo. Cuando uno está viviendo una guerra, un enfrentamiento civil, una lucha de facciones, piensa que no está avanzando el ser humano hacia un mundo mejor. Pero eso lo pensamos porque estamos involucrados con ese acontecimiento y por la corta vida que tenemos como personas. Ahora, si nosotros desde el año 2022 vemos en retrospectiva las cosas, ¿qué podríamos sacar como conclusión según Hegel? Podríamos sacar como conclusión que ahora los individuos son más libres que antes. De pronto, alguien como tú o como yo, con estas condiciones socioeconómicas que tenemos, en los tiempos de los egipcios, de los babilónicos o de los griegos, serían esclavos o serían siervos. Seríamos esclavos o siervos. Pero en el año 2022 eso no ocurre. ¿Por qué? Desde el punto de vista de Hegel. Porque cada vez más gente es libre. Cada vez más gente dispone de una serie de posibilidades para realizarse.
En la Edad Antigua, de griegos, romanos, persas, egipcios y demás, no necesariamente todos tenían libertad para casarse, por ejemplo, o para obtener propiedades, sino que solo unos pocos disponían de esa posibilidad. En cambio ahora, a pesar de que todavía hay una serie de desigualdades económicas, al menos hay más gente con acceso a una propiedad. Al menos hay más gente que puede comprar cosas. ¿A qué se debe esto? Se debe sin duda a que los seres humanos estamos progresando cada vez más hacia la libertad, hacia el saber absoluto, hacia la igualdad. Si no hubiesen guerras, Diego, Hegel diría que difícilmente podría darse el progreso. Esa lucha de opuestos es la que de alguna forma posibilita el progreso, el avance, el desarrollo del ser humano. Y eso a su vez, ¿a qué te suena? ¿O a qué les suena a todos ustedes? Eso suena al marxismo también. Marx fue un hegeliano. Marx va a partir de la dialéctica de Hegel. Marx también va a decir como Hegel que la historia de la humanidad es la lucha de los opuestos, la lucha de contrarios, la guerra, para ser más claros. Ahora, la diferencia es que Hegel, como dijimos, fue un idealista. En cambio, Marx fue un materialista. Hegel sobre todo pensó la historia como el enfrentamiento entre sistemas ideológicos opuestos. Marx, en cambio, lo que va a decir es que más que enfrentamientos de sistemas ideológicos opuestos, lo que se da en la historia, desde siempre, es una lucha de clases sociales, una lucha de grupos de personas que se enfrentan por los bienes y servicios, desde distintas posiciones, obviamente. Si no, te diría Marx, remóntate a la Edad Antigua. En la Edad Antigua, de egipcios, griegos y romanos, ¿qué clases sociales se enfrentaban? Los amos contra los esclavos, ¿no? Fue eso sobre todo lo que predominó. La lucha de clases sociales. Es cierto que Hegel habla de la dialéctica del amo y el esclavo, pero en muchos momentos, critica Marx, Hegel lo lleva este enfrentamiento de contrarios por el lado de un enfrentamiento entre ideas, entre sistemas ideológicos, entre formas de pensamiento, cuando acá en realidad hay algo más crudo y duro, señala Marx. Aquí la gente se está enfrentando por vivir. Aquí la gente se está enfrentando por los medios de subsistencia. Aquí la gente está teniendo un enfrentamiento material, no ideal, no racional, no ideológico. Y eso no solamente lo podemos ver en la Edad Antigua, también lo podemos ver en la Edad Media. En la Edad Media, ¿qué clases sociales se enfrentaron? Marx responde, los señores feudales contra los siervos.
Y ya en la edad moderna, ya en la edad en la que vivió el propio Marx, la lucha de clases, desde su punto de vista, se viene dando entre los burgueses o capitalistas y los obreros o proletarios. Estas dos clases sociales antagónicas se enfrentan en el marco de un sistema económico que Marx llama capitalista. Y esa lucha es necesaria. Esa guerra, como estábamos comentando hace un momento, a partir de la pregunta de Diego, es una guerra, una lucha que hace posible el progreso. Por eso no se puede huir de la guerra, de la violencia, del enfrentamiento, desde el punto de vista marxista. Ahora, ¿qué peculiaridad tiene esta lucha de clases en el capitalismo actual? Piensa Marx que la peculiaridad de esta lucha entre capitalistas y proletarios tiene la peculiaridad de que es la última de las luchas, porque supuestamente con el triunfo de la clase proletaria, de la clase obrera, se pondrán las bases para una sociedad futura de carácter comunista. Y esa sociedad futura de carácter comunista, dice Marx, se caracterizará porque no tendrá Estado, propiedad privada ni clases sociales. Todos los hombres serán libres e iguales. Y ya con eso concluiría la historia de la humanidad. Concluiría, si se dan cuenta, supuestamente con un final feliz, aunque teniendo detrás una serie de hechos violentos asociados con guerras, enfrentamientos, pugnas entre estas últimas clases sociales que existirían, que son la clase obrera y la clase capitalista. Como Marx fue un materialista histórico ante todo, él va a enfatizar en que es la estructura material la que determina la superestructura ideológica. En palabras más fáciles de recordar, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú valoras, lo que tú en este momento asumes como sagrado, bello, correcto, justo, lo asumes como consecuencia del sistema económico en el que te encuentras viviendo, que es el sistema económico capitalista, dice Marx. Es la materia la que determina la idea, es la materia la que determina la conciencia. Si se dan cuenta ustedes, Marx dice algo completamente diferente a lo que habíamos visto hace un momento con Hegel. Hegel dice, no, es la idea, la razón lo que determina la materia. La razón incluso puede decirnos cómo es el universo sin necesidad de apoyarse en los datos sensoriales. Marx, a la inversa. Marx dice, no, la materia es la que determina la idea. La estructura económica en la que estás es la que determina tu pensamiento, tu forma de sentir, tu forma de valorar las cosas. Eso se puede resumir muy bien con este enunciado que tenemos abajo. La estructura material o económica
es la que determina a la superestructura ideológica. Es decir, el ser social determina la conciencia social. Aquí tienes otro esquema que te puede servir para entender a Marx y también para relacionarlo con Hegel. Como Marx es fundamentalmente un filósofo que recoge la dialéctica, también él va a partir de este esquema de tesis, antítesis y síntesis. Solamente que va a poner clases sociales en cada uno de estos momentos. En cambio, Hegel, dijimos, coloca estructuras ideológicas, formas de pensamiento, maneras de comprender el mundo, porque Hegel era un idealista. Ahora sí, en estos minutos que quedan, podemos entrar en la filosofía de Nietzsche. De entrada te menciono que Nietzsche reaccionó contra perspectivas filosóficas como la de Hegel, Marx y Comte, un filósofo que por razones de tiempo ya no hemos incluido en este ciclo. Nietzsche piensa que todos estos filósofos que te acabo de mencionar parten del supuesto de que el ser humano es racional, cuando en verdad no lo es. El ser humano es ante todo sus deseos, sus pasiones, sus impulsos vitales, sus inclinaciones. De ahí que la filosofía de Nietzsche generalmente recibe el nombre de vitalismo. Claro, lo que está en el centro de su filosofía es la vida, no la razón, como en Hegel, como en Comte y como hasta cierto punto en el mismo Marx. Esa es una primera cuestión que diferencia a Nietzsche de los filósofos anteriores. Una segunda es que Nietzsche no creía en el progreso. Tú mismo has visto que Hegel y Marx, pese a las diferencias que tienen entre sí, coinciden en que hay progreso, ¿verdad? La historia de la humanidad se encuentra en constante progreso hacia algo, obviamente, mejor. Hegel dice que estamos progresando hacia sociedades cada vez más libres e iguales, y Marx dice que estamos progresando hacia una sociedad comunista, en donde no habrán Estado, propiedad privada y clases sociales. Tal y como mencioné de manera un poco buena hace un rato, tanto Hegel como Marx se imaginan un final feliz de la historia de la humanidad. Un final feliz, insinúa Nietzsche, parecido al que imaginó el cristianismo durante mucho tiempo. Marx, Hegel y Jesús tendrían más semejanzas de las que uno podría imaginar al comienzo. La filosofía hegeliana, la filosofía marxista y el cristianismo
nos presentan un final feliz para la historia de la humanidad. Hegel dice el reino de la libertad, Marx la sociedad comunista y Jesús el reino de los cielos. Pero resulta que no hay progreso, no hay avance, no va a haber un final feliz. Porque la historia no avanza de manera lineal, afirma Nietzsche, sino que la historia es un eterno retorno de lo mismo. La historia, podríamos decir, es absolutamente circular, no lineal. Todo siempre sucede más o menos de la misma forma en la vida humana. No hay novedad si nos ponemos a analizar las cosas. Obviamente, el que descubre que todo es eterno retorno, inicialmente se deprime, se angustia, se siente mal, ¿no? Pero precisamente el objetivo que debe plantearse el ser humano es el de hacerle frente a ese eterno retorno. Alcanzar cierta plenitud, felicidad y contento, pese a que todo siempre es más o menos lo mismo en nuestra vida. Ahora, esa posibilidad de ser feliz, pese a que todo es eterno retorno, solamente le está reservada al superhombre, señala Nietzsche. Solamente un hombre superior puede ser feliz pese a que se ha dado cuenta de que todo es igual, pese a que se ha dado cuenta de que todo es lo mismo. Solo un superhombre puede afirmar su voluntad de poder aun cuando se dé cuenta de que todo está predestinado. Hasta ahí, lo que hemos visto nosotros ha sido la dimensión vitalista de la filosofía de Nietzsche y su defensa del eterno retorno de lo mismo, en contra de la idea de progreso. Creo importante que ampliemos un poco más la dimensión vitalista de la filosofía de Nietzsche, para comprender en qué sentido este filósofo alemán criticó el cristianismo. Resulta que para Nietzsche, como ya les mencioné, el ser humano no es solamente racional. La razón ni siquiera es lo más importante, menciona Nietzsche. La razón es algo en todo caso secundario dentro de la condición humana. Pues lo que más nos marca, lo que más nos influye, lo que más nos determina, son nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestros impulsos vitales. En términos nietzschianos, lo dionisiaco está por encima de lo apolíneo en nosotros. ¿Y a qué alude el término dionisiaco? Alude al dios Dionisos de la mitología griega. ¿Y quién era el dios Dionisos?
El dios Dionisos era el dios de la bebida, el dios del vino, el dios de las fiestas, de las orgías, de las bacanales, del disfrute de los placeres. Más bien, ¿a qué alude Apolinio? Alude obviamente a Apolo, que era el dios de la inteligencia, de la rectitud, de la prudencia, de la razón. Según Nietzsche, principalmente por culpa del cristianismo, durante mucho tiempo los seres humanos nos hemos visto inclinados a negar nuestro importante lado dionisiaco. Y más bien hemos enfatizado nuestro lado apolíneo. El cristianismo siempre nos ha llevado a pensar que los placeres carnales son pecaminosos, son despreciables, son mal vistos por Dios. Y por eso hemos tendido nosotros a despreciar el cuerpo, a despreciar las fiestas o a tener miedo de este tipo de placeres en general. Es más, el cristianismo también ha enfatizado mucho, dice Nietzsche, en que nuestro objetivo no debe ser la felicidad material, sino que más bien nuestro objetivo debe ser la felicidad en el otro mundo. Tienes que tratar de alcanzar el reino de los cielos. No te vincules demasiado con los placeres, con la materia, con el cuerpo, porque todo eso es efímero, todo eso es pasajero, todo eso no tiene tanto valor como lo espiritual, como el alma, como el reino de los cielos, como lo ultramundano, lo metafísico, etc. Para Nietzsche es necesario que combatamos eso. Es necesario que combatamos esa influencia perniciosa del cristianismo. Puntualmente va a decir Nietzsche que hay que transvalorar los valores. Hay que trastocar los valores establecidos por el cristianismo. Hay que darles la vuelta. Todo lo que el cristianismo nos haya dicho que es bueno, hay que interpretarlo como malo. Y todo lo que el cristianismo nos haya dicho que es malo, hay que interpretarlo como bueno. Por ejemplo, el cristianismo desde hace ya mucho tiempo, desde hace más de 2000 años, nos viene diciendo que la humildad es algo bueno. Hay que ser humildes, hay que ser sencillos, no hay que ser soberbios. Es más, hasta en la cultura popular se suele aludir en broma a esto de la soberbia, la humildad a propósito de un exjugador de fútbol, ¿no? Ya, eso, por ejemplo, nadie discute por qué la humildad es algo necesariamente bueno. ¿Por qué tenemos que ser sencillos? ¿Por qué tenemos que rebajarnos? ¿Por qué no podemos sentirnos orgullosos de nuestros triunfos, de nuestros talentos, de nuestras virtudes? Es más, así eran los griegos, dice Nietzsche. Los griegos de hace muchos siglos eran orgullosos, soberbios, se sentían bien cuando los reconocían, estaban mostrando en todo momento sus talentos. Pues hay que regresar a ese tipo de valores morales que afirmen la vida, valores morales que no estén enfatizando tanto en la humildad, en el desprecio del cuerpo, en la sencillez, etc.
Y esa transvaloración de los valores solamente podría ser lograda por un superhombre, por alguien que resulte ser capaz de vivir con unos valores morales completamente diferentes a los cristianos. Bien, creo que podemos dejarlo en este punto. Como podrás ver en esta última diapositiva, tienes tú las claves de la lectura y de los ejercicios. ¿Sí? Apúntalos, considéralos y ya con eso terminaríamos. Muy bien. Valentino preguntaba, ¿solo criticó a los cristianos, no a otras religiones? Buena pregunta. Criticó Valentino a todas las religiones que implicasen un desprecio del cuerpo. Recuerdo, por ejemplo, que hace cierta crítica al budismo, porque el budismo también es ascético. El budismo también promueve mucho la espiritualidad, el desprecio de los placeres, el alejamiento del cuerpo. Sin embargo, Nietzsche también valora la religión pagana de los griegos y romanos, porque esa religión pagana no negaba el cuerpo, sino que más bien fomentaba el disfrute de los placeres, aunque con cierta medida, con cierta mesura. ¿Sí? Así que no necesariamente Nietzsche es un crítico de todas las religiones, sino que sobre todo se concentra en las religiones que destacan excesivamente lo espiritual. ¿Es cierto que es un anarquista? Hasta cierto punto podemos interpretarlo como un anarquista, porque toda su filosofía no debe ser interpretada como un proyecto político, Mario. A veces se piensa, ¿no? Nietzsche lo que dijo es que tiene que haber un superhombre para que mejore la sociedad y para que así todos sean superhombres. Nada que ver, a Nietzsche no le interesaba lo que hiciesen los demás. Nietzsche lo que está planteando es un camino para que los que quieran se puedan realizar como superhombres. Pero en un momento él habló de cómo se debía tomar el poder político para instaurar una sociedad de superhombres o algo por el estilo. Por eso también es equivocado asociarlo con el nazismo de Hitler. Porque si se ponen a pensar, el nazismo de Hitler supone todo un proyecto político y social para cambiar la sociedad en determinado sentido, algo que Nietzsche nunca se propuso. ¿Sí? Nietzsche no hace una filosofía política, no hace una filosofía social. Lo que hace en todo caso es una filosofía ética para que los que lo deseen tomen cierta ruta a propósito de su modo de vida. Claro, se puede decir que habló de una filosofía individual, Leslie, ¿no? Es una filosofía individualista, sin duda. ¿Y qué sería el nihilismo? El nihilismo es la negación de todos los valores establecidos en determinado momento. El nihilismo es algo necesario, según Nietzsche, para reaccionar contra los valores del cristianismo, sobre todo. Es nihilista el que niega todo, pero no nos podemos quedar en el nihilismo, dice Nietzsche, sino que hay que construir otra tabla de valores que es justamente la que podría construir un superhombre. ¿Sí? Nietzsche no se queda en el nihilismo, eso ténganlo en cuenta. A veces se le interpreta así, pero en realidad él dice, no, hay que dar un paso más, que es la construcción de una nueva tabla de valores para alcanzar la felicidad, la realización, la autonomía, etc. Bien, entonces dejémoslo en este punto si es que ya no hay más consultas. Muchas gracias por su atención y hasta luego.